Hola y bienvenidos a la unidad 9 del módulo 6. Ahora veremos los estándares de calidad de agua según norma boliviana. La definición de la calidad de agua principalmente es cualquier límite fijado de variación o alteración del estado del agua, juzgado expertamente en base a datos científicos, para el cual no hay ningún tipo de efectos generalmente adversos en su uso por el hombre o para los organismos que lo habiten. Es decir, que la calidad del agua tiene que tener unos límites estandarizados para que sean apropiados para el consumo de cualquier persona y sea considerado agua potable. Así también podemos hablar que según la norma boliviana 512, la calidad de agua es aquella que por sus características organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y radiactivas se considera apta para el consumo humano y que no va a afectar de ninguna manera a la salud de la población. La evolución del control de la calidad del agua. El concepto de calidad del agua y su control ha sido objeto de revisión en tiempos recientes. La constante preocupación social por los problemas de salubridad relacionados con el agua la han convertido en el producto de consumo más controlado. Entonces, tenemos el control de la calidad, que es la mayor preocupación de países desarrollados no afectados por problemas de falta de recursos hídricos. Por ejemplo, los países del norte se preocupan por la calidad, mientras que los países que vivimos en el sur, más bien tenemos problemas y preocupaciones centrados en la falta de este recurso. La calidad de agua, inicialmente definida por sus características físico-químicas y biológicas, pero de tipo sanitario, actualmente son considerados de igual importancia aspectos hidromorfológicos y ecosistémicos. Definiciones relacionadas con el control de calidad. Según la UNESCO y la OMS, en 1978, tenemos los criterios de control de calidad, que eran la estimación científica sobre lo que puede basarse un juicio sobre la calidad del agua por un determinado uso. El estándar, que es el valor límite de contaminación establecido legalmente para un cierto parámetro de calidad de agua. Los objetivos, que serían el conjunto de niveles de contaminantes o de parámetros de calidad que deben conseguirse en un programa de tratamiento o mejora de la calidad del agua. Para hacer el muestreo tenemos que basarnos en la observación y la medición que sean estandarizados. La vigilancia, que sería la observación y medición continua y específicas, relativas al control o gestión. Antes que nada, para entender mejor lo que es el agua y todos los factores que podrían afectar a su calidad, tenemos que entender bien el ciclo del agua y las normativas de calidad. Primero, el ciclo integral del agua, que incorpora al ciclo natural las actuaciones antrópicas o del hombre o del ser humano que alteran los movimientos naturales del agua. El ciclo del agua se hace más complejo al incorporar las limitaciones y normas que se establecen en un territorio. Tenemos, por ejemplo, aquí lo que podemos ver en la figura es primero la lluvia que cae a un cuerpo de agua, en este caso el mar. Luego hay un efecto del calentamiento por el sol que genera la evaporación o evapotranspiración en algunos casos y que se vuelve a la atmósfera produciéndose de nuevo la lluvia. En algunos casos puede haber nevadas que generalmente se da en los picos más altos, que con el efecto del calor el agua de estos hielos o de la nieve se escurre formando ríos y estos ríos pueden llegar a lagos y estos también pueden llegar directamente al mar. En algunos casos escurre directamente llegando a otro cuerpo de agua o infiltra y llega a las aguas subterráneas. Entonces, una vez entendido el ciclo del agua, podemos pasar a ver lo siguiente. ¿Cómo se hace la captación? Se impone una calidad mínima en la fuente de agua, es decir, si tenemos un río de donde vamos a sacar el agua para consumo humano, tenemos una calidad mínima que debe cumplir esta agua que va a servir para uso humano.
Entonces, la prioridad histórica de protección a la salud humana contra posibles enfermedades producidas por el consumo de agua en malas condiciones, entonces se han creado normas que fueron las primeras en establecerse. Si la fuente de agua más cercana cumplía las condiciones impuestas, era aprovechada. Y si no cumplía y podía presentar algún tipo de contaminación, se buscaba otra fuente más lejana o menos accesible. En la figura podemos ver entonces, generalmente tenemos un medio natural, acuático, de donde se extrae el agua potable, y esta pasa primero por la población y luego tiene un uso por este grupo de personas y luego pasa a ser depurada o eliminada. En algunos casos se la puede transformar o puede tener un tratamiento y en otros casos pasa directamente al alcantarillado. Ciclo del agua y normativas de calidad. Entonces tenemos las limitaciones y normas en el ciclo integral del agua. El medio acuático natural, como ya hemos dicho, necesita una calidad mínima para que dentro de él se desarrolle la vida animal y vegetal. El agua en el medio natural debería servir para ser captada y transformada a potable previo tratamiento, como en el caso de Cochabamba. CEMAPA se encarga de recibir el agua natural de diferentes lugares, digamos ahora Misicuni, y esta recibe un tratamiento de potabilización que generalmente consiste en poner una cantidad de cloro para que se eviten cualquier tipo de contaminantes, sobre todo de tipo biológico. Además, debe permitir al ser humano realizar actividades de ocio. En el medio acuático natural se producen los fenómenos más complejos, importantes y menos controlables por el hombre, como es el ciclo de materia y energía y la transformación de nutrientes. El establecimiento de objetivos de la calidad condiciona por el conocimiento disponible del funcionamiento del medio. Los vertidos sobre el medio acuático natural deben cumplir diferentes requisitos la calidad para que pueda cumplirse los parámetros que no afecten a la naturaleza. Es decir, una vez que se ha dado uso al agua potable y éste llega al alcantarillado, para que se pueda retomar o retornar a un río, por ejemplo, estos vertidos deben tener muy claramente los estándares o deben cumplir los estándares de calidad, es decir, no deben pasar los límites de los parámetros que se establecen por norma. Además, se impone la realización de tratamiento previo o la descarga de aguas residuales. Las diferentes técnicas de tratamiento de aguas residuales permiten obtener determinados rendimientos de depuración con un mayor o menor coste económico asociado. Tenemos otro punto aquí que es son los elementos para el control de la calidad del agua, condiciones naturales o de referencia. Composición natural del agua. Tenemos los parámetros a controlar, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando hablamos de los parámetros a controlar, generalmente hablamos del pH del agua, de los sólidos disueltos, los sólidos en suspensión, el DBO o DQO, gérmenes patógenos como el Escherichia coli o parásitos, el nitrógeno, el fósforo, etc. Los límites o estándares a establecer tienen diferentes categorías de calidad. Los criterios de control representan el espacio temporal y la metodología de toma de muestras. Así tenemos también los objetivos de calidad, que están relacionados con las actividades o usos previstos, abastecimiento, agricultura, industria, piscícola, baño, etc. Y con la sostenibilidad de estos. Es decir, que el agua puede cumplir diferentes parámetros de calidad dependiendo cuál va a ser su uso. Por ejemplo, para el riego tal vez no es tan específico y no tiene que ser los límites no son tan exagerados como es para el uso de agua potable para poblaciones humanas. Es posible que en algunos casos los parámetros son más flexibles. Condiciones naturales de referencia.
Cuando hablamos de las condiciones naturales, nos referimos a las de las masas de agua, que pueden ser distintas según el tipo de masa de agua que se considere. Tenemos, por ejemplo, aquí, en esta clasificación, las masas de agua subterráneas, las masas de agua superficiales, que estas generan aguas naturales, artificiales o pueden ser muy modificables. Las naturales son los ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras, por ejemplo. La clasificación de las masas de agua superficial. Según su naturaleza tenemos las naturales, artificiales y muy modificadas, y estas se dividen en las naturales, en ríos, lagos, aguas de transición y aguas costeras, que vamos a observar aquí en las figuras. Las aguas lóticas o corrientes son aquellas masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección, como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos o ramblas. Es decir, están en continuo movimiento y en continua circulación las aguas lóticas o de corrientes. Cuando hablamos de las aguas lénticas, pensamos en aguas lentas o estáticas, es decir, que están quietas o estancadas, tales como son los lagos, lagunas, charcas, humedales y pantanos. Los parámetros de control de calidad para el consumo humano son los siguientes. Tenemos los parámetros de control mínimo que deben realizar las entidades prestadoras de servicio de agua potable. Por ejemplo, sería CEMAPA. Y se presentan en la siguiente tabla. Primero, pH, que está generalmente en un valor aceptable entre 6.5 hasta 9. La conductividad eléctrica, que no puede pasar de 1500 micro S sobre centímetro. La turbiedad, 5 UNTs. El cloro residual, entre 0.2 y 1 miligramos sobre litro. Los coliformes termorresistentes, eso sí no puede haber, no tiene que tener ninguna presencia, por eso es 0 UFC sobre 100 ml. Los parámetros de control básico, que serían los de la calidad para consumo humano que deben realizar las EPSAs, se presentan en esta tabla. Tenemos los parámetros físicos, químicos inorgánicos, y dentro de eso está la alcalinidad, calcio, cloruro, dureza, con sus respectivos valores máximos aceptables. Es decir, si se pasa de estos límites, por ejemplo, en los sólidos totales disueltos, si tenemos 1500 miligramos sobre litro, ya no es apto para consumo humano, y así sucesivamente con todos los demás parámetros. Parámetros de control complementario. Los parámetros complementarios de la calidad del agua se presentan en la siguiente tabla, que tenemos químicos inorgánicos, subproductos de la desinfección, químicos orgánicos como plaguicidas o hidrocarburos, y los microbiológicos, que tiene una lista de bacterias como los coliformes, Escherichia, etc., y los parásitos. En estos parámetros microbiológicos no se acepta ninguna presencia de ninguno de estos, ni de bacterias ni de parásitos. No tiene que estar presente en el agua. Solamente se permite los heterotróficos totales, que tienen un límite de 500 UFC sobre 100 mililitros. Después tenemos los de control especial. De la calidad del agua para consumo humano, entonces tenemos los químicos inorgánicos, orgánicos como hidrocarburos radioactivos y químicos orgánicos. Estos son parámetros muy especiales. Solamente en ciertas actividades, obras o proyectos se pueden encontrar. Después tenemos el número mínimo de muestras en la red, que generalmente se determina por la población abastecida, que va desde menos de 1000 o igual de número de habitantes hasta más de 500.000 habitantes, que va a ser la población abastecida, y sus parámetros se determinan a partir del valor máximo aceptable. Los límites de calidad.
Cuando hablamos de límites o estándares de calidad del agua como valores límite de contaminación establecidos legalmente para un cierto parámetro, como ya hemos explicado, para cada parámetro deben establecerse unos valores límites o unos umbrales que informen sobre la calidad del agua. Constituyen un punto de referencia para determinar la calidad del agua, pero están sujetas a cierta relatividad. Son generalmente independientes del propio medio estudiado. Puede ser conveniente establecer estándares diferentes para contextos territoriales. Estos umbrales o estándares pueden variar de lugar a lugar. Los factores en los que se basa el establecimiento de los límites o estándares de calidad tenemos las prácticas establecidas o en curso, disponibilidad de recursos técnicos, de recursos económicos, resultados de experiencias biológicas o bioensayos, posibilidad de realizar medidas fiables de los parámetros, evidencias procedentes de la exposición humana accidental, como la epidemiología. En este caso es cuando hay situaciones accidentales como contaminación de algún tipo de vertido en un río que nunca pasa. Opinión de expertos, aplicación de modelos matemáticos y exigencias legales. Los métodos analíticos de referencias. Las determinaciones analíticas de los parámetros indicados en la reglamentación deben ejecutarse de acuerdo y siguiendo normas vigentes, tomando como referencia métodos estándar de análisis publicados por estas diferentes instituciones o los que están señalados en la siguiente tabla. Entonces tenemos los métodos analíticos de referencia como los parámetros y los métodos generalmente usados para su análisis. Por ejemplo, cuando hablamos de parámetros organolépticos, estamos hablando de color, turbiedad, olor o sabor. Si hablamos del color, es necesario usar un espectrómetro, que es un aparato en el laboratorio que nos indica el tipo de color, etc. Para pH, por ejemplo, tenemos el electrométrico. Para la alcalinidad es el método volumétrico y así sucesivamente. Análisis de control de calidad. Para la realización de los análisis del control de calidad del agua para consumo humano y la adopción de las medidas correctivas oportunas, las EFSA o las empresas dedicadas al control de calidad deben disponer un laboratorio propio o contratado que se encuentre acreditado o reconocido en buenas prácticas de laboratorio por el organismo boliviano de acreditación. Pérdida de los requisitos de la calidad. Si por alguna eventualidad el agua para consumo perdiera los requisitos de calidad señalados en el presente reglamento, las EFSAs deben poner en conocimiento este hecho y sus consecuencias a la CISAB o a la autoridad delegada por esta, realizando los siguientes pasos: identificando el problema, corrigiendo el problema y aumentando la frecuencia de muestreo hasta que se solucione. Muchas gracias y nos vemos en la próxima unidad.